Listo, chicos. Entonces, como les comentaba, vamos a empezar a ver el DOM. El DOM significa Document Object Model y en pocas palabras es la representación del HTML en nuestro JavaScript. ¿Sí? El DOM va a poder manipular o tener acceso a todos esos elementos que previamente definimos en nuestro HTML. Todo el tiempo que nosotros gastábamos creando clases, IDs y haciendo una estructura bien hecha, este es el momento ideal en el cual vamos a poder sacar provecho de esa estructura que hicimos inicialmente. ¿Sí? Entonces, imagínense como si esto fuera un objeto. ¿Sí? El objeto va a tener propiedades que vamos a poder previamente o después acceder a nuestro elemento. ¿Sí? Entonces, entiendan por elemento un H1, un botón, ese tipo de elementos son los que vamos a acceder a través de JavaScript y vamos a hacer algo con él. Ese algo puede ser modificar la apariencia, cuando yo le dé clic pase algo en la página, ese tipo de interacciones. ¿Sí? Entonces, una vez tenemos definido o vamos a tratar de obtener ese elemento, JavaScript tiene un API nativo. ¿Sí? Este API nativo nos va a permitir seleccionar esos elementos. ¿Vale? Entonces, vamos a ir trabajando acá una vez. Voy a crear en mi JavaScript un dom.html. ¿Sí? Y de igual manera voy a crear un dom.js. Aquí sí ya tengo que manipular, no como en el ejercicio pasado que solamente manejamos por terminal, porque aquí ya necesitamos tener acceso a los elementos de mi sitio web, ¿vale? Entonces tengo mi página y tengo mi JavaScript, ¿verdad? Voy a enlazarlo. Revisando los talleres, chicos, todavía hay mucha gente que ponía solamente esto así. ¿Sí? Porfa, siempre punto, slash, para darle la referencia de dónde estamos parados. ¿Listo? Y mi archivo. Vale, entonces voy a tener aquí en mi HTML, voy a tener un H1 que va a tener la clase title. ¿Sí? Y voy a tener también por acá un H2 con un ID subtitle. ¿Sí? Entonces, una vez yo tengo en mi HTML estos elementos con clases definidas, ya voy a poder accederlos a través de JavaScript. Ya sea para cambiar el color, para incrementarle la fuente, para desaparecerlo, para ocultarlo. Todo ese tipo de cosas las voy a poder hacer. Entonces, ¿cómo haríamos eso? El API de JavaScript nativo nos permite acceder a esos elementos a través de estos 4 métodos principalmente. El getElementById, el getElementByClassName y tenemos estos dos adicionales que vamos a ir viendo. Entonces, miremos el primero. ¿Qué creen que haría este primero de acá? Me seleccionaría el elemento a través del ID previamente definido, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, acceder a este elemento, ¿en qué caso me convendría a mí más utilizar el getElementById? ¿A cuál de esos dos elementos? A la línea 12, al subtitle, ¿cierto? Entonces, empecemos con él. Entonces, yo voy a guardar ese elemento en una variable. ¿Sí? Const subtitle va a ser igual. Y recuerden que en el DOM tengo un objeto document. Entonces, todo debe empezar por document. ¿Vale? Entonces, va a ser document. Ya hago referencia a toda mi estructura HTML. Y aquí ya puedo decirle, hey, obtiene el elemento by element by ID. Element by ID. ¿Listo? Y aquí entre los paréntesis le voy a pasar el nombre de ese ID. Aquí no hay necesidad de poner el numeral o el hash, no, ya simplemente con el nombre él ya entiende que estoy haciendo referencia a un ID.
y el ID era subtitle, ¿no? ¿Listo? Entonces ya en esta variable voy a almacenar ese elemento del HTML. Voy a hacer un console log de subtitle y miramos qué muestra en consola esto. ¿Vale? Ignoren esto. Miren, si ven cómo en consola ya me muestra el elemento que estaba en HTML previamente y él sabe que es una referencia al objeto, porque miren que me paro sobre él y él me lo selecciona. ¿Sí? Entonces ya aquí en este momento yo ya podría decirle, hey, quiero agregarle una clase, lo quiero ocultar, quiero agregarle un color rojo. ¿Sí? Ya tengo total accesibilidad sobre este elemento. Y en JavaScript yo ya puedo hacer lo que quiera con él. ¿Vale? Entonces este es el primero, obtener un elemento por el ID. El siguiente es get element by class name. Este me va a permitir seleccionar varios elementos que tengan la misma clase. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a tener diferentes títulos. No, mejor párrafos. Voy a tener 3. 2 y 3. Y utilizando el class name voy a poder seleccionar los 3. No tendría que yo crear un ID para cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, obtengámoslos. Paragraph, en plural, porque va a seleccionar varios. ¿Sí? Y sería utilizar class name. ¿Sí? ¿Y qué hace él? Busca todos los elementos HTML por una clase. Este me va a arrojar varios elementos. Entonces sería get element by class name. Y le pasaría a la clase que la definí como paragraph. ¿Listo? Entonces miren que, a ver, creo que paragraph, sí. No. Entonces ahorita hagámosle un console log a paragraph y miremos qué está, ¿vale? ¿Qué está mostrando? ¿Sí? Entonces miren que tenía 3 elementos. Pues uno acá. ¿Sí? 3 elementos P y miren cómo me los está devolviendo. ¿Sí? ¿Cuál es la, digamos que la desventaja de utilizar class name? Que él me va a devolver un HTML collection. Y si ustedes se fijan, esto parece un arreglo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera editar cada uno de estos elementos que debería de hacer, tendría que recorrer el arreglo. ¿Sí? Entonces me tocaría hacer algo como lo que veníamos haciendo desde la clase pasada, que era paragraph.forEach. ¿Sí? Y así podría acceder a cada uno de los elementos del párrafo, ya que hacer cualquier cosa. ¿Sí? Entonces aquí puedo hacer un console log del element y ya este element va a hacer referencia a cada uno de esos P que están en el HTML. Bueno, me toca hacer un momento. Y miren que aquí los accedo. ¿Sí? Pero bueno, eso ignórenlo por ahorita. Esto que hice acá, ignórenlo un momentito. Y aquí el for each no sirve mucho para estos casos, pero el viejo amigo de ustedes, que es este for, sí sirve. ¿Sí? ¿Alguien entiende esta sintaxis o tiene problemas leyendo esta estructura o familiarizados? ¿Quién me dice qué dice esta sintaxis? Ajá.
Ajá. Eso se va a repetir solamente mientras el index sea menor al contador. Y entonces aquí ya podría hacer esto. Entonces array va a hacer esto. Y yo ya podría hacer esto acá. Pero si ustedes comparan esto con esto, yo me quedo 1000 veces con lo de arriba. Ustedes ven que aquí sí me funciona recorrerlo de esta manera. Pero que les digo, muchas veces utilizar class name es un poco engorroso porque toca estar recorriendo los arreglos y modificar cada uno de los elementos, ¿vale? Y por lo general no hay que hacerlo muchas veces en JavaScript. Hasta el momento queda claro estas dos. Recuerden, este me devuelve un elemento. Esto me devuelve un HTML collection, que en pocas palabras viene siendo como un arreglo. Y tenemos que recorrerlo. ¿Listo? Y luego tenemos estas dos, que es getElementsByTagName. Y como su nombre lo dice, en vez de pasar una clase, le va a pasar el elemento como en tal, ¿sí? La etiqueta. Es decir, que le va a pasar un H1, un P, un H3, un botón. Por ejemplo, const image. Entonces va a pasarle un document.getElementByTagName. Y aquí le diría ahí, pásame todas las imágenes. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de utilizar este? Que él va a tratar de coger todas las imágenes que estén dentro de mi HTML. Y seguramente yo no quiero eso, yo solamente quiero coger unas cuantas. Por eso es mejor utilizar una de estas dos. Obtenerla por clase o por el ID. ¿Vale? Pero igual hagamos el ejercicio. Tengamos una imagen por acá. Otra imagen. Y hagámosle un console log a las imágenes. Mire que también me la devuelve con una colección. ¿Qué debería hacer entonces? Si me lo devuelve con una colección, ¿qué debería de hacer? Recorrerlo. ¿Vale? Si tengo uno, también me devuelve una colección, entonces también tengo que ir a recorrerlo. ¿Vale? Importante, o sea, cuando ustedes vean que dice en vez de singular, como decía getElement, dice getElement, ya ven por hecho de que va a volver un arreglo. ¿Sí? Que está en plural. ¿Listo? Y finalmente tenemos el query selector, que diría yo que es la manera más pro de obtener un elemento, porque yo voy a poder combinar selectores. ¿Sí? ¿Cómo hay que combinar selectores? Yo voy a poder decir, a ver, query selector es igual a document.query selector. Y aquí yo voy a poder combinar clases, IDs y lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, tengo aquí un section y el section es una clase section, ¿cierto? Y dentro del section tengo un botón. Y este botón tiene una clase button. ¿Sí? Yo aquí podría decir algo como, hey, dentro de la sección hay un botón. Esto me pareció lo que estamos haciendo en CSS, de concatenar clases, que este es el padre y este es el hijo. Entonces, este es el section y este es el button. Y este query selector, vale, mejor button. Aquí miren que también ya me obtiene el botón, pero miren que él me devuelve también solamente un elemento. Entonces, estos dos casos son bastante útiles, el getElementById y el query selector, ¿vale? Porque a esto los puedo afectar directamente. Chicos, ¿les argumento alguna duda?
¿Una pregunta? ¿Ya habían manejado sus selectores antes? ¿Sí? Este lo usamos para el ejercicio de pintar los productos, ¿se acuerdan? El press, sí, el producto. Listo. Entonces, sigamos. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos casos de uso una vez ya tenemos seleccionados nuestros elementos. Y el primero sería de pronto añadir estilos a estos elementos que creamos. Entonces, por ejemplo, yo quisiera añadirle al subtitle algún estilo. Yo podría hacerlo así. Yo puedo venir acá y decirle, y voy a coger el subtítulo. Y para agregar estilo, chicos, también hay una propiedad que se llama style. ¿Sí? Y a partir de style ya tengo acceso a todas las propiedades de CSS que habíamos trabajado anteriormente. La única diferencia es que yo no voy a poder hacer esto. ¿Sí? Aquí ya se rompió el JavaScript. La manera de utilizar estas propiedades es con camel case. ¿Sí? Y cambiaría el guión. ¿Sí? De esta manera. Y aquí sería igual, abro comillas, y le podría decir 80 píxeles. ¿Sí? Entonces, de esta manera, estoy cogiendo el subtitle, accedo a la propiedad style y luego al font size. Y le defino un valor. ¿Sí? Pero miren qué curioso, miren donde me añade los estilos en línea. Y se acuerdan que esto era como mala práctica que les había dicho, en lo posible no lo utilizábamos. Pero bueno, puede ser un caso aislado, un caso de vida o muerte que lo podríamos utilizar. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad tienen en la cabeza? ¿Qué otra podríamos utilizar? Color. Entonces también al subtitle, style, color, y digámosle que va a ser blue. ¿Sí? Y miren que ambos estilos se añadieron aquí en línea. ¿Vale? Ahora, ¿qué otra propiedad se les ocurre? Que le añadamos al título. La tipografía también podríamos cambiársela, pero ven que yo no he creado el title. Buena, paragraph. Listo, tipografía, ¿cómo creen que lo podríamos hacer? ¿Cómo era la propiedad de la fuente tipográfica? Era font family. Y entonces miren que todas las propiedades cambiaron, ya no son así, sino que son camel fit. Y aquí también la área. Listo, entonces miren que de esa manera puedo modificar un elemento. Ahora, si quiero, por ejemplo, ustedes me van a ayudar, ¿cómo le pongo a estos párrafos en cursiva? ¿Recuerdan cómo era lo de las cursivas? Miremoslo acá. Era font, style, italic, ¿cierto? Eso, sí. Esa vaina. ¿Y ahora cómo represento esto en JavaScript? Paragraph, punto style, font style, italic. ¿Quién dice que va a funcionar? ¿Funciona o no funciona? Averiguémoslo. F. Yo no puedo setear una propiedad
algo indefinido. Es decir, que en este momento style está siendo indefinido. ¿Por qué está siendo indefinido? Porque, chicos, acuérdense que hay que recorrer los elementos. La otra manera sería acceder a un elemento específico, ¿no? Con, sí, algo así. Pero obviamente ustedes no saben cuál va a ser el tamaño del arreglo, entonces hacerlo puede ser contraproducente. ¿Sí? Hay que hacer el for each o el for each. Entonces, ¿cómo fue que lo hicimos? Con el for, ¿verdad? ¿Será que lo hacemos? No, hagámoslo con este, sencillo. Sí, entonces aquí mi arreglo es paragraph. ¿Sí? Y acá también lo cambio. Entonces ya este elemento, que va a ser paragraph, hace referencia a cada uno de estos tres elementos de acá. Ya puedo coger esta línea de acá y decirle, hey, el que afecta es a paragraph nada más. ¿Cierto? ¿Hasta hay alguna duda? ¿Quedó algo raro? ¿Sí? Simplemente cogí paragraph, que recuerden que paragraph me está volviendo un arreglo, y como es un arreglo, pues debo recorrerlo. Creo cada uno de los elementos como variable y les añado el font style y tal. Y de esta manera se afecta los tres. ¿Sí? Sí, pero lo que te digo, muchas veces uno no sabe cuánto es el total de los elementos, entonces es mejor recorrerlo. Recuerden también que las propiedades, el valor de las propiedades debe ir en comillas, ¿vale? Y listo. ¿Entendido esta parte de cómo modificar los elementos por el atributo style? Listo, pero entonces olvídenlo porque no lo vamos a hacer así. Vamos, ustedes saben que yo no soy muy fan de agregar estilos en línea, ¿verdad? Esto a la hora de mantenerlo es complicado. Lo que vamos a hacer es agregar clases. ¿Sí? Y con las clases ya tiene ligados sus estilos, entonces cada quien tiene su responsabilidad. JavaScript solo de añadirlos o quitarlos y los estilos de modificar la apariencia del elemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo por aquí un style y aquí voy a tener que mi título empieza en color gris, tiene un font size de 20 píxeles y listo, que va así. Pero luego tengo un modificador, ¿se acuerdan de los modificadores? Que va a ser rojo, que le va a cambiar el color del título a rojo y que va a tener un border button sólido de 2 píxeles y rojo. ¿Listo? Entonces, esto ya saben que lo pude haber hecho por JavaScript de esta manera, ¿verdad? Pero para tener consistencia de nuestra información, de nuestra estructura, vamos a delegar la responsabilidad a una clase. ¿Qué quiere decir esto? Voy a entonces a decirle a este subtitle, ¿sí? Que le agregué previamente sus clases así, voy a decirle, señor subtitle, voy a utilizar otra propiedad que se llama class list y le voy a añadir una clase. La clase era title, ¿verdad? Y de esta manera yo estoy añadiéndole a ese elemento que estaba en el DOM, es decir, a este subtitle, le va a aparecer aquí una clase title, allá en la estructura del navegador. Nuevamente, va. Imagínense, voy a sacar un nuevo elemento mejor para que lo hagamos desde acá. Imagínense que tenemos por aquí, a ver, ¿qué podría ser? Un H4. Y el H4 tiene una clase que sería animal. ¿Sí?
Entonces, yo puedo, lo que iríamos haciendo antes, bueno, saben que le voy a poner un ID mejor. ID animal para que lo accedamos sin necesidad del for each. Sí, tengo una H4 con un ID animal y ahora yo quiero añadirle una nueva clase. ¿Por qué? No sé. Pero esa clase va a afectar el comportamiento, la apariencia de ese elemento. Entonces, venga, yo mejor cambio esto acá. Así. ¿Listo? Entonces, en este momento, el elemento, esto es una clase, perdón. ¿Sí? En este momento, este animal se está haciendo referencia a este elemento que acaba de crear, ¿verdad? Y ahorita puedo añadirle una clase para seguir afectando esa apariencia. Entonces, ayúdenme acá. ¿Cómo lo creo? Const animal title es igual document punto, estamos apenas accediéndolo, ¿vale? Entonces sería get element by ID. Y el ID era element, ¿verdad? Ahí aparece que estaban pendientes. Muy bien. Y entonces ahorita se le hago un console log a animal title. Miren que en este momento ya lo estoy retornando, ¿verdad? Lo que veníamos haciendo anteriormente era acceder los estilos acá. Pero imagínense yo afectar estos estilos en el JavaScript, esto se puede hacer una hoja muy larga. Entonces, lo que uno hace simplemente es añadirle una clase a este elemento para que sea la clase la que lidie, la que juegue con esos estilos de este elemento. ¿Vale? Y para hacer esto, chicos, yo tengo acá class list. ¿Sí? Así como teníamos style, ahora tenemos también otra propiedad que es class list. Y esto nos va a permitir tener un control sobre las clases que tiene ese elemento. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, por ejemplo, yo voy a poder decirle a animal title, hey, voy a acceder a tu propiedad class list, y esta class list tiene tres funciones principales: un add, un remove o un toggle. ¿Sí? Miremos cómo funciona el add. El add yo le voy a poder decir que le voy a añadir animals, pues. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar en el HTML es que a este elemento que tenía acá se le va a añadir una clase que va a ser animals, pues. ¿Sí? Entonces, miremos. Y miren, y quedó. ¿Sí? Y miren que aquí se le creó la clase. Entonces ya es la clase la que está añadiendo los estilos y no está haciendo aquí en línea como venía haciendo acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, también podríamos modificar estos estilos que están en JavaScript, pasarlos a estilos, a nuestro CSS, ¿verdad? Podría ser algo como paragraph green. Le pongo estos dos guiones porque son modificadores, ¿vale? Y podríamos entonces llevarnos esto para acá, para que tengamos la referencia, y le voy a decir, ah, listo, entonces cuando tengan estas clases, los elementos van a tener un font, style, italic, ¿cierto? Y un color green. ¿Sí? Ahora ya me puedo llevar estos dos de acá. Orientación, ahí. ¿Listo? Y entonces ya simplemente les voy a añadir esta clase a estos elementos, a estos que quité de acá, ¿cierto? ¿Cómo los podría entonces añadir? Utilizando las clases, sería acceder a cada uno de los elementos. Recuerden que ya cada elemento en el DOM tiene, podemos acceder a la propiedad class list. Entonces sería paragraph punto class list punto add y el nombre de la clase que había creado.
La clase era paragraph. Sí. Y entonces ya me puedo quitar esto de acá. Y miren que ya mis estilos están es en una clase. Y vamos dejando también más organizado nuestra estructura HTML. Sí, o sea, estamos delegando responsabilidad de los estilos a que haga el papel de su modificar la apariencia y el JavaScript que sea el que se encargue de añadir todas esas clases o interacciones. ¿Listo? ¿Quedó un poco más claro? Entonces, esto va a ser muy interesante, chicos, para, por ejemplo, cuando estamos trabajando en nuestro menú de navegación. Cuando, por ejemplo, estamos en nuestro menú mobile y le hacemos clic en nuestra menú hamburguesa, entonces ahí añadimos una clase que está abierta. Y esa clase que está abierta se encarga de mostrar, por ejemplo, el menú. ¿Sí? Sí, no, por eso, claro, lo haríamos, pero es un ejemplo en el cual hacemos interacciones. Cuando, por ejemplo, damos clic en un botón, ahí sí añadimos una clase. Entonces, hagamos ese, no es que todavía, bueno, sí hagámoslo. Por ejemplo, imagínense que tengo, acá tiene un botón, ¿no? Este. ¿Listo? Recuerden que este botón lo tenía acá guardado, ¿verdad? ¿Queda claro, chicos? Antes de seguir avanzando lo de añadir las clases. Listo. Entonces, ahora, además de yo poder acceder a los elementos y modificar su apariencia, voy a poder saber cuando la gente le da clic, por ejemplo. ¿Sí? Y para eso son los listeners. ¿Sí? En la traducción como los que están pendientes de que pase algo en la página web. ¿Vale? Entonces también, cada elemento tiene un atributo listeners. ¿Vale? Entonces yo voy a poder hacer esta estructura. ¿Sí? Tengo mi botón y le voy a decir, hey, voy a añadirle un listener a ese elemento. ¿Y qué listener va a hacer? Hay diferentes tipos, pero vamos a ver clic para el ejemplo. ¿Sí? Y la estructura es esta. ¿Sí? Esto, cuando dé clic, esto me va a volver una función. Y acá adentro es donde va a ser la lógica que va a pasar una vez el usuario le dé clic a ese botón. Entonces démosle un console log a este E. ¿Cómo? Sí, esto es lambda. Sí, entonces, por ejemplo, miren que acá está mi botón. Y abro la consola. Y miren que aquí ya me está retornando información importante de ese botón. ¿Vale? Pero bueno, por el momento no me interesa mucho ese botón. Pero entonces ahora quiero que cuando yo le clic a este botón, le añada la clase Animal Red al título. Entonces, en esos casos sí es útil añadir las clases de esta manera. ¿Vale? Porque en cuando se inicializa nuestra estructura, miren que Animal no tiene esa clase. ¿Sí? Pero cuando le doy clic al botón, miren que aquí ya se le añadió. Entonces, a eso me refiero. Las interacciones o las modificaciones las hacemos a través de clases y no de estilos en línea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sigamos entonces ahondando acá un poquito. Recuerden que había una, yo les comenté que había un toggle. El toggle lo que hace es verifica si tiene la clase, si no la tiene la añade y si la tiene la quita. Entonces miren qué va a pasar acá. La pone, la quita, la pone, la quita. Sí, entonces, chicos, lo más importante es delegar las responsabilidades. CSS va a ser apariencia y el JavaScript se va a encargar simplemente de añadir clases en este ejercicio. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno,
Avanzó un poquito por esa pregunta, pero no hay problema. ¿Qué más tenemos aquí? Con el DOM también vamos a poder tener acceso a los valores o el contenido de un elemento, ¿sí? Voy a poder acceder al contenido de un H1, de un P, de un span a través de esta propiedad TextContent. Y también voy a poder obtener el valor de un input, ¿sí? Cuando estamos en nuestro formulario, por ejemplo, en nuestro taller 1 que hicimos la newsletter, vamos a poder acceder a ese email a través de la propiedad value, ¿sí? Entonces, miremos acá. Digamos que tenemos este animal title, ¿listo? Yo también aquí podría decirle animal title text es igual a animal title.textContent, ¿sí? ¿Qué creen que me retornaría esta variable o qué guardaría esta variable? Este animal title, recuerden que hace referencia a animals. Y animals creo que es este elemento de acá. Ajá. ¿Se les ocurre? Recuerden, este text content es para obtener esto de acá. ¿Sí? El valor o lo que está guardando dentro de esas etiquetas de tipo texto. Entonces, esto debería de devolverme animals. ¿Por qué no lo hace, chicos? ¿Alguna idea? ¿Tengo que hacer clic acá? Correcto. Porque recuerden que esta lógica está dentro del listener del botón que está dentro, que es un clic. ¿Sí? Y yo saco esto de acá. Aquí sí ya se va a hacer al iniciar mi JavaScript. Sí, miren que aquí está. Sí, entonces, de esta manera podemos también acceder al valor que tiene ese H4, H1, cualquier cosa de texto. ¿Vale? Y lo otro que podemos hacer también es obtener los valores de los inputs. El nombre, el correo. ¿Sí? ¿La propiedad cuál, perdón? Uy, no sé. Ah, sí, pero el value no sirve en este caso porque el value nos va a servir es para el tipo input. ¿Sí? Miren que nos devuelven un define. ¿Sí? Pero ya lo miramos. Entonces, creemos un form acá para dentro de nuestro form guardar los inputs. ¿Sí? Entonces tengo aquí ID name y tengo otro input que es tipo email. Y tenemos por aquí otro input que recuerden que los submit también son un input, pero de tipo submit. ¿Cierto? Listo, entonces aquí está mi formulario. Ahora, digámosle que por defecto o por nombre, esto va a tener nombre, ¿vale? Y ya este input por defecto está sacando con este valor, ¿vale? Entonces, aquí sí, lo que dijo Natalia de utilizar el value es válido, ¿vale? Entonces, vamos a obtener primero los elementos que creamos, que fueron el email y el nombre, y puede ser como const name es igual a document.getElementById name
y también traigamos el email. ¿Listo? Hagámosle un console log a estos elementos para ver si están llegando. Chicos, también importante, siempre hagan console logs cuando vean que algo no está funcionando bien. Console logs, nuestro mejor amigo, nuestro aliado. Y miren que aquí estamos ya obteniendo estos dos inputs, ¿vale? En estos casos, si yo trato de hacer, por ejemplo, un name.textContent, miren que él no me está devolviendo lo que me interesa, ¿sí? A mí lo que me interesa es que me devuelva el valor que está acá, o sea, que me devuelva mi nombre es. Para eso sí voy a hacer un name.value. Y miren que aquí está, mi nombre es. ¿Vale? Entonces, esta es la manera como vamos a poder obtener los elementos cuando nuestro usuario se está registrando. Aquí obtenemos el correo, su contraseña y luego le enviamos una base de datos para almacenarse. Y entonces, lo mismo para este caso, email.value. Este caso sale vacío porque este input está vacío. ¿Vale? Entonces, miremos otro listener que tenemos. ¿Vale? En este momento hemos visto el click, que pues, es de los más básicos, pero también tenemos otro que es el submit, que vamos a utilizarlo para los formularios, en este caso. Entonces voy a agregarle una ID a esto, que se llame form, y este elemento es el que vamos a escuchar cuando el usuario le dé clic a submit. ¿Sí? Entonces va a quedar por acá arribita un const form es igual a document.getElementById form. ¿Sí? Aquí me recuerda como la estructura de un listener. ¿Ah? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago un listener del submit? Sí, pero ¿cuál es el elemento al cual le voy a hacer? Recuerden que lo que quiero es saber cuándo el usuario le da clic a un submit. Es decir, le da clic acá, a enviar. ¿Cómo haría eso? Al form. Form.addEventListener. Y aquí importante, chicos, que en vez de clic le digamos submit. ¿Vale? Y en submit, él nos va a devolver un evento. Y es el evento el que vamos a evaluar. ¿Listo? Entonces miren que aquí, cuando le dé clic, él me está devolviendo un evento de tipo submit. ¿Vale? Pero miren este comportamiento tan feo. Que le doy clic y me lleva arriba. Y me imagino que a muchos de ustedes también les pasó en sus ejercicios. Para esto vamos a evitar ese comportamiento por defecto diciéndole e.preventDefault. Y esto es un truquito para evitar que ese comportamiento feo siga pasando. ¿Sí? Y ya no nos pasa más. ¿Listo? Entonces, en este momento es cuando yo podría evaluar que estos nombres o estos dos campos de nombre y el correo electrónico estén llenos. ¿Cómo podría hacer eso? Comprobación. Ayúdenme ustedes, por favor. Y si no, que salga un mensaje de completa todos los campos, como es normal. ¿Alguna idea? ¿Y el condicional qué haría? Ajá, pero entonces, ¿qué variables me sirven para hacer esa validación? Name.value, ajá. Ok, podría entonces decirle es diferente a esto, ¿cierto?
Y luego, ¿qué más? No, en este caso no. Es diferente a esto. Entonces, si es diferente a vacío, yo le voy a poder decir enviando mensaje. Y en caso de que no se cumplan estas condiciones, vamos a hacer un console log que diga completa todos los campos. ¿Vale? Entonces, miremos. Yo voy a quitar este console log de acá. Y miremos qué va a pasar. Le vamos a enviar y dice completa todos los campos porque el campo del correo está vacío, ¿verdad? Enviar y enviándote los mensajes. Entonces, de esta manera, esta sería una de las maneras para corroborar que los inputs de un formulario estén completos. Sin embargo, también es buena práctica, chicos, que todos los campos requeridos les añadamos la propiedad required. ¿Sí? Y aún así, tenga el required, es buena práctica hacer esta doble validación también en el JavaScript. ¿Vale? Para que evitemos que de pronto por alguna razón o circunstancia ese campo llegue vacío. Y eso a nivel de desarrollo puede causar muchos problemas. ¿Listo? Entonces, miren, primero él me dice que lo complete, entonces aquí ya hay una buena validación, lo completo, y debe ser tipo correo. Y aquí enviando mensaje. ¿Listo? Chicos, ¿que alguna pregunta de esto? Vimos dos tipos de submit, de listener, el submit y el click. Y para serles sinceros, son los más utilizados. ¿Sí? Sin embargo, ahorita les voy a mandar una infografía donde se hablan de los más populares para que le echen una revisadita ahora cuando terminemos la clase. Chicos, ¿que alguna duda de esto? A ver, ¿qué me faltó por ver acá? Bueno, esto también lo utilizamos, ¿no? En el ejercicio del INHTML, cuando añadimos los elementos en nuestro DOM, ¿se acuerdan? Pero eso lo podemos ver el día miércoles. Queda claro entonces cómo accedemos a un elemento, cómo lo modificamos a través de propiedades style, sin embargo no es una muy buena práctica. En vez de eso utilizamos una clase, le añadimos una clase, ¿sí? Como pasó acá en el botoncito. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense un caso de uso en el cual tengo un menú. ¿Sí? Entonces le doy clic y cuando le doy clic me abrió el menú. Esa interacción la hice a través de una clase, que la clase lo que le hizo al elemento fue darle un z-index mayor y le dio un display block. Y luego con ese mismo botón le doy un display none. ¿Sí? Y miren que de esa manera tan sencilla puedo hacer interacciones en mi página web. ¿Sí queda claro? Bueno, cualquier pregunta, porfa. Y ya finalmente, pues vamos a poder entonces saber cuándo el usuario le da clic o le da un submit con estos listeners. ¿Listo? Vamos a